y el sábado ya se presentan en examen. Mañana y el jueves son más temas, así es que les recomiendo que se traigan una dona o algo para estar sentados, que se traigan una torta para ustedes y una para mí, de preferencia. Fíjense, veremos otro tema de los que probablemente son de los más importantes desde el punto de vista morfológico, la glomerulopatía membranosa. Por definición, es una enfermedad por complejos inmunes. Hablo o digo específicamente esto porque hay varias lesiones que pueden dar patrón membranoso que no corresponden necesariamente a glomerulopatía membranosa. Es una lesión secundaria al depósito o a la formación de complejos inmunes del lado subepitelial de la membrana basal, que frecuentemente se acompañan de alteraciones de la membrana basal que veremos a continuación. La fluorescencia es primordial para este diagnóstico, para el demostrar los complejos inmunes, que se caracterizan por el depósito de material granular fluorescente que sigue todas las membranas basales o en su defecto que sigue específicamente el lado subepitelial. Es una enfermedad que tiende a progresar lentamente en insuficiencia renal. Hay que recordar que también depende de otros factores como fundamentales sobre intersticial. El 80% se clasifican de formas primarias anteriormente equiparables a las idiopáticas, pero el resto tienen causas que son muy bien definidas. La diapositiva no voy a hacer mucho hincapié porque además casi no se ve. Las causas secundarias son todas las que se puedan imaginar, pero un detalle importante es que cada vez se asocia más a lesiones que son secundarias a diferentes tóxicos medioambientales. De ahí que ciudades como las de nosotros o varias partes del mundo, las causas de glomerulopatía membranosa secundaria se han ido incrementando importantemente. Por definición, la forma morfológica de una glomerulopatía membranosa me da este patrón que comentó la doctora Hernández. Es el engrosamiento difuso de membranas basales en las formas primarias, que se acompaña frecuentemente de estos hoyuelos o llamados defectos de llenado. El defecto de llenado se presenta porque donde se deposita el complejo inmune, la placa no puede teñir la membrana basal y le da la vuelta. Y al verlo cortado, se observa un agujero, que es el defecto de llenado. Donde hay cada complejo inmune, la membrana basal remodela de tal manera que, digamos, se engloba el complejo inmune y forma proyecciones o zonas de remodelación de la membrana basal que conocemos como espículas. Entonces, es una enfermedad heterogénea desde el punto de vista de la etiología, pero generalmente las formas primarias, o la forma primaria característicamente, como lo mencionó el doctor Álvarez, se presenta por la formación de complejos inmunes IgG mediados por IgG4 del lado subepitelial de la membrana basal, porque los anticuerpos van dirigidos contra antígenos de la base del podocito, que pueden ser muy variados. El que es más frecuente es el PDA2R. Las tres formas de formación de complejos inmunes que pueden favorecer una glomerulopatía membranosa, tanto en las formas primarias como en las formas secundarias. Aquellas donde el complejo inmune se forma in situ porque el anticuerpo va dirigido contra un antígeno de la base del podocito. Aquella donde los antígenos, los complejos inmunes son circulantes y llegan a depositarse del lado subepitelial, o aquellas donde hay un antígeno plantado en esa localización y se forma in situ. Generalmente, las formas primarias, que son las que tienen una forma morfológica más específica de subdivisión, se acompañan de esta subclase de IgG, IgG4. Dentro de los antígenos que se han identificado, que ya son muchos, los tradicionalmente más importantes son estos, tomando en consideración que PDA2R abarca del 70 al 80% de las causas primarias. Se decía que era una enfermedad en la que no había un proceso inflamatorio, de ahí que hasta la fecha sigamos ocupando el término glomerulopatía más que glomerulonefritis. Pero sin embargo hay ensamblaje de complejo de ataque de membrana y hay un proceso inflamatorio que es finalmente el que ocasiona que haya una remodelación y una lesión de la membrana basal con la subsecuente lesión secundaria de procesos podocitarios. A partir de la publicación del artículo del receptor de fosfolipasa 2 en 2009, ha habido una modificación importante en la división de las glomerulopatías membranosas. Frecuentemente esta forma, que además en el artículo original son 10 casos exclusivamente, 7 de los cuales resultaron positivos para PDA2R y para IgG4. Una forma de dividirlas actualmente, las formas primarias de glomerulopatía membranosa son aquellas
que considero yo primarias porque encuentro el antígeno que está ocasionando la respuesta con la formación de complejos inmunes, y aquellas que sospecho una forma primaria pero no encuentro el antígeno, por lo tanto las considero idiopáticas todavía. Un detalle considerable es que los anticuerpos para PLA2R es frecuente que se presenten en pacientes con las formas primarias, pero la forma sérica tiene una sensibilidad del 57% y la forma tisular del 74%. Nos comentaba el doctor, sirven no solo para el diagnóstico, sino para la monitorización de respuesta a tratamiento. El PLA2R en tejido se hace a través de la técnica de inmunoperoxidación directa, ustedes la conocen como inmunistoquímica, en la que hay una marcación contra este anticuerpo que resulta positiva de manera granular, siguiendo toda la membrana basal con este aspecto que recuerda los gránulos que se pueden ver como defectos de llenado en la microscopía de luz. Las formas primarias están mediadas por IgG4, ocasionalmente por IgG1, y las formas secundarias tienen todos los tipos de IgG, con excepción de la IgG4. Entonces, de los detalles que hemos mencionado ahorita, las formas primarias son difusas, las formas primarias, los complejos inmunes se forman in situ, y las formas primarias tienen el 70 al 80% de posibilidad para PLA2R y son mediadas por IgG4. La membrana basal en todas las glomerulopatías membranosas se hace gruesa. En las formas primarias es un engrosamiento homogéneo, en las formas secundarias puede ser más heterogéneo. Es característico que el tubulointersticio en los estadios iniciales no se modifica, no hay fibrosis, no hay atrofia tubular en los estadios tempranos, y frecuentemente las formas primarias en estadios tempranos pueden tener un patrón de alteraciones glomerulares mínimas. Tradicionalmente las formas primarias, desde el punto de vista de la microscopía electrónica, tienen 4 subdivisiones. Aquellas donde los complejos inmunes son subepiteliales y escasos, por lo tanto traducen una forma morfológica poco avanzada de glomerulopatía membranosa que puede recordar incluso en la enfermedad de cambios mínimos. Estadios 2, donde el material o los complejos inmunes se encuentran subepiteliales y son más constantes con cierta interposición de membrana basal, por lo tanto en la microscopía de luz empiezan a aparecer las espículas de manera muy pequeña. Los estadios 3, donde hay incorporación de los complejos inmunes a la membrana basal, es decir, son intramembranosos, y es la forma más florida desde el punto de vista histológico de glomerulopatía membranosa. Y los estadios 4, donde más que complejos inmunes en la microscopía electrónica encuentro zonas reabsorbidas porque se ha reabsorbido el complejo inmune. Si yo tuviera una traducción desde el punto de vista de la fluorescencia, diremos que las formas primarias hasta el 75% de los casos tienen una fluorescencia constante. IgG, C3, kappa y lambda. Si yo empiezo a encontrar positividad para otras inmunoglobulinas, para C1Q, para C4, o en su defecto encuentro casa llena, la posibilidad es que se trate de una forma secundaria. Como se van, salud, ya se estornuden bien. Como se van depositando los diferentes complejos inmunes y como va evolucionando la glomerulopatía membranosa, en las formas tempranas los complejos inmunes pueden ser granulares muy finitos y pocas veces o muchas veces poco perceptibles en la microscopía de luz. Los estadios tempranos y los estadios avanzados pueden ser difíciles para nosotros los patólogos. Los estadios intermedios son muy floridos frecuentemente y me dan esta inmunofluorescencia que puede llegar a ser espectacular, con un patrón granular que sigue de manera homogénea todas las membranas basales. No hay depósitos en el mesángeo, no hay depósitos endoteliales. Conforme va evolucionando la glomerulopatía membranosa y las membranas se van haciendo más gruesas con depósitos de colágeno, lanolina y fibronectina, el complejo inmune y por lo tanto la fluorescencia tiene un gránulo más grueso y en algunas ocasiones puede llegar a ser pseudolineal en estadios avanzados cuando hay mucha remodelación de membranas basales. Por lo tanto, los estadios 1 recuerdan un patrón de alteraciones glomerulares mínimas. La microscopía de luz no nos deja ver muchos cambios significativos. Noten, no hay espículas, no hay defectos de llenado y la fluorescencia puede darle un patrón muy finito que puede ser imperceptible al ojo. Los complejos inmunes en la microscopía electrónica pueden ser apenas ocasionales. Por lo tanto, los estadios 1, hasta el 98% de los casos se diagnostican con luz y con fluorescencia. Tenemos un 2% de estadios 1 que requerimos hasta la electrónica para que puedan ser diagnosticados. El estadio 2, empieza el complejo inmune a ser más constante y por lo tanto la membrana basal empieza a tener depósitos de colágeno,
de laminina y de fibronectina. Por lo tanto, empieza a hacerse gruesa de manera homogénea. Los poocitos se ven más prominentes porque al alterar la membrana basal en sus diferentes componentes, se obliteran los procesos poocitarios y hay una obliteración difusa de los mismos. ¿Qué veo en la microscopía de luz? Defectos de llenado. Son este aspecto de hoyuelos que acompañan a las espículas apenas perceptibles, que pueden verse en algunos campos como proyecciones de la membrana basal. La fluorescencia es florida en la mayor parte de los casos, sin ningún problema permite hacer el diagnóstico, y la microscopía electrónica me demuestra complejos subepiteliales, predominantemente subepiteliales, continuos en los que hay membrana basal interpuesta que corresponde a las famosas espículas de la metenamina de yodo. Complejo inmune correspondería al defecto de llenado, y espícula sería la remodelación de la membrana basal que se encuentra entre complejo inmune y complejo inmune. Los estadios 3 es el sitio más favorable para el patólogo. ¿Por qué? Porque las membranas basales son gruesas de manera homogénea, hay abundantes espículas, hay muchos defectos de llenado, la fluorescencia es sólida y la microscopía electrónica es la forma más aparatosa. Es cuando más defectos de llenado y espículas encontramos, y la fluorescencia no deja lugar a dudas de que se trata de una glomerulopatía membranosa. La microscopía electrónica en los estadios 3, noten cómo los complejos inmunes empiezan a estar internos en el espesor de la membrana basal. No es que el complejo inmune se mueva, realmente la membrana basal lo engloba y empieza a hacerlo interno en el propio espesor de la membrana basal. Es cuando más defectos de llenado tenemos y por lo tanto cuando las espículas son de mayor tamaño por lo tanto. Los estadios 4 son aquellos donde ha pasado a un grado acentuado de remodelación de la membrana basal que incluso se ven acintadas. Las membranas pueden ser muy gruesas y recordar cierto patrón membranoproliferativo sin serlo específicamente. En estos estadios avanzados se establecen datos de cicatrización de otro tipo. Por lo tanto, como hay cicatrización en las membranas basales y hay podocitopenia, ¿qué lesión se establece? Focal y segmental, es decir, empiezan a establecerse cicatrices que complican el patrón de la glomerulopatía membranosa. Tienen cicatrices de diferentes sitios, pueden cruzar con hialinosis, y un detalle importante es que la fluorescencia a veces es difícil de diagnosticar en estos estadios, porque los gránulos son muy gruesos, porque muchas veces hay zonas donde son negativas las fluorescencias, y la microscopía electrónica hace esto. Zonas electrón lúcidas de reabsorción de complejos inmunes, ya no es sencillo encontrarlos. Por lo tanto, los estadios 1 y los estadios 4 son los dos espectros donde la glomerulopatía membranosa puede ser de difícil diagnóstico. El túbulo intersticio, frecuentemente, igual que las poocitopatías, hay sobrecarga de proteínas, por lo tanto los túbulos se vacuolan, se llegan a lesionar e incluso empieza a haber una transformación fagocítica con macrófagos espumosos en el intersticio que acompaña. En los estadios avanzados, además de la esclerosis glomerular, empezamos a encontrar fibrosis tubulointersticial. ¿Cuál es uno de los criterios morfológicos de mal pronóstico o de pronóstico para la función renal en las glomerulopatías membranosas? La fibrosis tubulointersticial. ¿Con qué se relaciona? Con la proteinuria. No controlar la proteinuria, no se logra haber remisión o no hay control de esta, más fibrosis tubulointersticial. Y es ese tercio de glomerulopatías membranosas que se van, que no hay nada que las detenga. ¿Por qué? Porque tanto el tubulointersticio como la parte de procesos poocitarios y la formación de complejos inmunes está constante y sostenida. Las formas secundarias, que tienen dos tipos de presentación, especialmente las asociadas a enfermedades autoinmunes como el lupus, son en una población joven, y las asociadas a neoplasias en una población más añosa, se asocian a enfermedades autoinmunes, a medicamentos, a infecciones y neoplasias en las que no haré demasiado hincapié porque el doctor Álvarez nos lo ha comentado perfectamente. Así es que la glomerulopatía membranosa puede formar parte del espectro de múltiples lesiones, ojo, incluyendo los rechazos de tipo humoral. Anticuerpos antidonador específico, antígeno del donador, el tejido trasplantado, glomerulopatía membranosa. Puede ser una de las causas de glomerulopatía membranosa secundaria. En las formas secundarias aparecen otras inmunoglobulinas como son IgA, IgM, aparece C1Q, aparece C4.
Por lo tanto, la fluorescencia puede ser uno de los pivotes más importantes para distinguir entre las formas primarias y las formas secundarias. ¿Cuándo sospechar una forma primaria contra una forma secundaria? Bueno, cuando haya patrones de otro tipo insertados en la glomerulopatía membranosa, como proliferación mesangial, como proliferación endocapilar, como proliferación extracapilar. Cuando hay presencia de depósitos subendoteliales que forman asas de alambre. Cuando la fluorescencia, además de IgG y de C3, llega a tener otras inmunoglobulinas y especialmente C1q que acompaña a esta lesión. Cuando los depósitos glomerulares no sean de IgG4, cuando tenemos la posibilidad de hacer sustituciones de subtipos de IgG, que sean de IgG2, 3 o 4, más posibilidad de que sea una secundaria sobre una primaria. Cuando haya material electrón denso en la microscopía electrónica en otras localizaciones que no sean la membrana basal, es decir, subendotelio y mesangia. ¿Por qué? Porque al encontrar proliferación mesangial o depósitos de material electrón denso mesangiales o subendoteliales, implica que hay formación de complejos inmunes circulantes de diferente tipo. Por lo tanto, no es una lesión contra un antígeno de la base del proceso fagocitario, se trata de una forma sistémica o secundaria. Y cuando en la microscopía electrónica encuentra estructuras túbulo-reticulares, que ustedes recuerdan, son más frecuentes en pacientes con HIV y en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Esta fue una pregunta en el examen del año pasado. Así es que, ¿qué? Eso me pasa por glomerulopatía membranosa secundaria. Encuentro algunos segmentos en los que hay hipercelularidad endocapilar. ¿Qué implica la hipercelularidad endocapilar? Aumento en las células que están circulando, los neutrófilos específicamente. ¿Qué pacientes tienen hipercelularidad endocapilar? Los pacientes con neoplasia, los pacientes con lupus activo. Por lo tanto, la hipercelularidad endocapilar es un detalle que se presenta más frecuente en las formas secundarias que en las formas primarias. ¿Qué estructura encontramos aquí? Un depósito subendotelial. Y a pesar de todas las espículas y defectos de llenado, al encontrar esta estructura, mi cerebro lleva a pensar, ¿de dónde viene este complejo inmune? De la circulación. Y se depositó en el subendotelio. Por lo tanto, es una enfermedad que está formando diferentes tipos de complejos inmunes. Unos pueden estar del lado subepitelial, pero hay complejos inmunes subendoteliales. Por lo tanto, se trata de una forma secundaria. IgG, IgA, C1q, C3. Forma secundaria. Tengo fluorescencia en diferentes componentes. Y si observan con cuidado, hay depósitos subendoteliales y hay algunos depósitos incluso mesangiales. Forma secundaria con mayor posibilidad. Y la microscopía electrónica me está permitiendo encontrar algunos depósitos que son subendoteliales. Por lo tanto, no puede tratarse de una forma primaria. Variantes de mal pronóstico para la glomerulopatía membranosa. Aquella que tiene semilunas. Que si bien es cierto, las formas primarias por ruptura de asas capilares pueden tener ocasionales semilunas, cuando yo encuentro semilunas constantes en una glomerulopatía membranosa, tengo, uno, que sospechar que es una forma secundaria, o dos, que haya inserción de una lesión antimembrana basal o una lesión ANCA positiva como sobreposición a una glomerulopatía membranosa. Otro criterio de mal pronóstico para la glomerulopatía membranosa, la fibrosis subintersticial por arriba del 20% de la superficie cortical. Este es un ejemplo de una proliferación extracapilar en una glomerulopatía membranosa. Pronóstico, mal pronóstico, proteinuria grave, la creatinina sérica elevada al momento del diagnóstico y desde el punto de vista histológico, esclerosis segmentaria o focal segmentaria como parte de la cicatrización, esclerosis global, lesión tubulointersticial aguda, fibrosis tubulointersticial y los estadios avanzados, especialmente aquellos en los que hay mucha cicatrización de la membrana basal. Variedades con proliferación extracapilar es otro de los criterios de mal pronóstico. Es decir, cuando una glomerulopatía membranosa tiene este desastre tubulointersticial con pérdida de parénquima, esclerosis segmentaria y alinosis, el pronóstico es malo de la función renal. Ustedes es muy probable que no noten el patrón membranoso, ¿verdad? Pero sí notan la esclerosis focal segmentaria. Al hacer la fluorescencia, encuentro un patrón difuso de complejos inmunes. Diagnósticos diferenciales de la glomerulopatía membranosa. Amiloidosis, glomerulopatía fibrilar y otros depósitos organizados,
y otras formas de enfermedades autoinmunes que pueden tener un patrón membranoso insertado, como son las glomerulopatías con patrón membranoso insertativo. En conclusión, es una enfermedad heterogénea, hay formas primarias y secundarias, se asocian a un espectro de alteraciones de la pared capilar que son el resultante de la formación de complejos inmunes del lado de localización subepitelial que se acompañan de un engrosamiento por colágeno 4, laminina y fibronectina de la membrana basal, una remodelación exuberante de la misma. Histológicamente pueden llegar a tener un patrón de una glomerulopatía membranosa o patrón membranoso muy espectacular, pero pueden formar parte de lesiones que no tengan este patrón específico, como las lesiones muy tempranas, pero lesiones muy tardías. Y las formas primarias, es importante, si se tiene la posibilidad, demostrar que hay posibilidad para el receptor de fosfolipasa 2, porque nos puede servir como un marcador de respuesta a tratamiento y de evolución.